Le exigí una prueba de ADN antes de cuidar al hijo de mi hermana. Ahora mi familia me trata como un traidor. No era la primera vez que mi hermana llegaba sin avisar, pero esa mañana algo era distinto. Venía con el niño en un brazo, una maleta en la otra, y esa mirada que solo trae problemas. Yo apenas había terminado un turno nocturno, arrastrándome por la casa, cuando la encontré sentada en el sofá, como si fuera suyo. Me dijo que necesitaba hablar urgente, que era algo serio. Yo pensé que se trataba de una emergencia médica, una deuda, algo grave. Lo era, desde su perspectiva. Quería que cuidara de su hijo, un niño de 3 años, durante un par de meses mientras ella se mudaba con su nuevo esposo a California. Decía que era una oportunidad única, que podía cambiarles la vida, pero no daba detalles. Yo apenas entendía lo que decía, tenía la cabeza hecha polvo del cansancio. Vivo en un apartamento pequeño, trabajo en 2 empleos, apenas me alcanza para mí. Le dije que necesitaba pensarlo. Se puso a llorar. No un llanto genuino, sino ese tipo de llanto que parece más un recurso que un desahogo. Me soltó la frase que sabía que iba a doler, es sangre de tu sangre. Me quedé callado. Siempre hubo algo que no cerraba en su historia del padre del niño. Nunca se hizo una prueba, nunca hubo claridad. Mi hermana tenía fama de andar con más de uno a la vez, y cuando quedó embarazada, eligió a uno de ellos para decir que era el padre. Así, sin más. Todo fue siempre palabra de ella. Entonces, cuando me pidió que me hiciera cargo del niño, lo único que pedí fue una prueba de ADN. No por maldad. Por lógica. Por protegerme. Quería estar seguro antes de aceptar una responsabilidad tan grande. Podía sonar frío, pero era necesario. Cuando se lo dije, se quedó unos segundos en silencio. Y luego explotó. Gritó que la estaba humillando, que como podía desconfiar de su palabra, que era un miserable. Le intenté explicar que no era cuestión de cariño o de confianza, sino de sentido común, de precaución. No quiso escuchar. Lloró, me insultó, colgó. Al día siguiente, ya estaba enviando mensajes al grupo familiar. Mi propio hermano me da la espalda. No le importamos. Y así comenzó la cacería. Mi madre me llamó llorando, no para saber qué había pasado, sino para decirme que era una decepción. Las tías, primas, hasta una que vive en Carolina del Norte, todos opinaban. Me convertí en el enemigo público número 1. No respondía a nadie. No porque no tuviera que decir, sino porque sabía que ninguno quería escuchar. Ya habían elegido su versión. Pero no me moví de mi decisión. No iba a aceptar cuidar de un niño si no sabía con certeza que era parte de mi familia. No por orgullo. Por responsabilidad. Porque si algo salía mal, el que iba a tener que dar la cara era yo. Entonces llegó el silencio. Después del escándalo, todo se apagó. Nadie llamaba. Nadie escribía. Mi hermana desapareció de las redes, mi madre dejó de insistir. Al principio pensé que se habían rendido. Pero lo sentía en el pecho, algo estaba por venir. Y llegó. Al tercer día, mi prima, una de esas que siempre está en todo, me mandó un audio. Necesitamos hablar. No respondí. Me llamó. Tuve que atender. Me dijo, como si yo supiera, todo salió a la luz. Tu hermana tuvo que hacerse la prueba. El nuevo esposo no confiaba. Le dio un ultimátum. Si no demostraba que el niño era suyo, no pondría ni un centavo más. Y entonces, mi hermana, presionada por todos lados, se hizo la prueba. El resultado, el niño no era hijo del hombre que ella había dicho. Ni del primero ni del segundo que sonaban en rumores familiares. Era de otro, uno del que nadie sabía nada. Alguien que conoció en Las Vegas y desapareció de su vida igual de rápido que llegó. Cuando el esposo lo supo, la echó. Canceló la mudanza, canceló todo. Ella volvió llorando a casa de mi madre. Y lo primero que hizo fue culparme. Mi madre me llamó otra vez. Esta vez no fue para gritarme. Lloraba. Me decía que mi hermana estaba destrozada, que no comía, que hablaba de hacerse daño. Que el niño preguntaba por su papá, que nadie sabía qué decirle. Que al final, el ADN no importaba, que yo seguía siendo su tío, que el niño me quería. Yo no sabía qué contestar. Me quedé mudo. Por un lado, tenía el corazón hecho trizas por ese pequeño que no entendía nada de lo que pasaba. Por otro, me hervía la sangre de pensar en cómo me habían tratado, cómo me habían crucificado por pedir algo tan simple como la verdad. Le dije a mi madre que necesitaba tiempo para pensar. Me rogó. Me suplicó. Pero colgué. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, con los ojos abiertos, preguntándome si tal vez yo era el problema. Si tal vez había sido demasiado duro. Pero no, no era eso. Solo pedí algo justo. Algo lógico. Y justo cuando pensaba que todo había bajado de tono, alguien más tocó mi puerta. No era mi hermana. Era el ex que ella había dicho que era el padre del niño. Venía furioso, con los ojos encendidos. Me preguntó a gritos qué carajo había pasado. Que cómo era que ahora decían que el niño no era suyo. Que por qué le habían mentido.
Intenté calmarlo, explicarle que yo tampoco lo sabía todo, que recién me había enterado. No quiso escuchar. Me empujó, quiso entrar. Me hice para atrás y le cerré la puerta. Lo escuché gritar, patear, decir barbaridades. Y luego se fue. Llamé a la policía, por si volvía. Esa noche sentí miedo real en mi propia casa. Y no pasó ni una hora antes de que mi madre me llamara otra vez, esta vez para pedirme que no hiciera nada, que entendiera que él estaba dolido, que había que tener compasión. Compasión. Para todos, menos para mí. Yo era el malo. Yo era el que rompía la familia. El que sembraba odio. Nadie hablaba de las mentiras de mi hermana. Nadie hablaba del daño que ella había causado. Los días siguientes fueron un desfile de hipocresía. Parientes que me daban la razón en privado, pero en público se mantenían neutros. O del lado de ella. La mayoría decía lo mismo: si te hubieras callado, nada de esto habría pasado. Mi hermana, mientras tanto, seguía actuando como víctima en redes sociales. Subía fotos del niño, escribía frases vagas sobre la traición y el abandono. Nunca admitía nada. Nunca decía la verdad. Todo giraba en torno a su dolor. Una tarde, pasé cerca de la casa de mi madre. No planeaba entrar. Pero desde la calle la vi. Sentada en el porche, con el niño en su regazo. Estaba demacrada. Más flaca, con el pelo sucio, la ropa arrugada. Parecía otra persona. El niño jugaba con un carrito, ajeno a todo. Y eso fue lo que me quebró. Porque él no tenía la culpa. Él solo quería jugar. Quería cariño. Y nadie se lo estaba dando como debía. Esa noche, con una cerveza tibia en la mano, mandé un mensaje seco a mi madre. ¿Puedo pasar a ver al niño mañana? Me respondió en segundos. Cuando quieras. Te necesitamos. Y supe que era el comienzo de algo. No sabía bien qué, pero estaba dando un paso del que no había vuelta atrás. Al día siguiente, fui. No con regalos ni con sonrisas fingidas. Era una visita que nacía más de la obligación que del deseo. A pesar de todo, sabía que ese niño no podía seguir envuelto en ese caos sin que alguien hiciera algo. Mi madre me abrió la puerta y me abrazó como si nada hubiese pasado. Como si no me hubiera llamado monstruo, como si no me hubiera culpado de todo lo que salió mal. Me aguanté el impulso de apartarla. No era el momento. Mi hermana estaba en el sofá, con el niño sobre las piernas. No alzó la mirada cuando entré. Se veía peor de cerca, las ojeras le hundían los ojos, la piel pálida, los labios agrietados. El niño, en cambio, me vio y corrió hacia mí con una sonrisa, como si yo fuera un pedazo de su mundo que todavía tenía sentido. Me abrazó las piernas y gritó mi nombre. Ese gesto simple me desarmó. Nos sentamos. Mi madre trajo café, como si fuéramos a tener una conversación normal. Nadie dijo mucho al principio. El niño jugaba con bloques de plástico en la alfombra, construyendo torres que se caían y volvía a levantar. Mi hermana rompió el silencio. Voz temblorosa, los ojos en el suelo. Me dijo que entendía si no quería ayudarla. Que había cometido errores, que no me pedía que la perdonara, solo que no castigara al niño por sus decisiones. La dejé hablar. No la interrumpí. Cuando terminó, le respondí con la única frase que podía decirle: no vine por ti. Vine por él. Y era cierto. Ya no confiaba en ella. Probablemente no lo haría nunca más. Pero el niño era otra historia. Él no tenía culpa. No había mentido, no había manipulado, no había hecho daño. Le propuse ayudar. Podía cuidar del niño unas horas al día mientras ella trataba de recomponerse. Pero dejé algo en claro: no iba a hacerme responsable legalmente. No iba a firmar papeles, no iba a ser tutor, nada que pudiera volver a explotar en mi cara. Mi hermana aceptó al instante. Muy rápido. Como si temiera que, si me daba tiempo, cambiaría de opinión. Mi madre lloró de alivio. Yo sentí como si me hubieran puesto una carga enorme en los hombros. Y así empezó todo. Trabajaba de noche. Pasaba las tardes con el niño. Mi madre ayudaba cuando podía. Mi hermana, bueno, decía que intentaba, que buscaba trabajo. Pero se notaba que seguía igual. Decía que iba a entrevistas, pero luego me enteraba de que estaba en casa de alguna amiga llorando, quejándose, sin mover un dedo para cambiar su realidad. Un día, sin querer, escuché algo que no debía. Estaba en la cocina preparando la merienda, cuando escuché a mi madre y mi hermana hablando bajo. No sabían que yo estaba cerca. Mi madre le preguntaba qué pensaba hacer con el tipo de Las Vegas. Mi hermana respondió que estaba intentando contactarlo, que si lograba convencerlo de que se hiciera cargo del niño, todo este problema se resolvería solo. Ahí entendí que nada había cambiado. Que mi hermana no estaba tratando de salir adelante por sí misma. Solo estaba buscando al próximo salvador. Alguien a quien volcarle toda su responsabilidad, como siempre lo había hecho. Me sentí enfermo. Dejé la comida sobre la mesada y me fui sin decir nada. Esa noche, me senté solo en mi apartamento, y me pregunté si todo esto tenía sentido. Si estaba haciendo lo correcto o solo estaba prolongando un desastre inevitable. Porque ella no iba a cambiar.
Y mi madre no iba a abrir los ojos. Y yo estaba cada vez más atrapado. Lo peor es que todavía no sabía que la peor parte estaba por venir. La semana siguiente fue como caminar descalzo sobre vidrios rotos. Cada día era una tensión nueva, un gesto raro, una excusa más. Mi hermana comenzó a desaparecer más seguido, siempre con la misma historia, entrevistas de trabajo, trámites, cosas que tenía que resolver. Pero nunca había resultados. Nunca volvía con una propuesta real, con una novedad concreta. Solo promesas vacías. Mientras tanto, el niño empezaba a notar que algo andaba mal. Preguntaba por su mamá cuando no estaba. Lloraba sin razón aparente. Se aferraba a mí cuando llegaba del trabajo, como si temiera que también yo pudiera desaparecer. Y yo me callaba. Tragaba la frustración. No era su culpa. Un viernes por la tarde, después de varios días de tensión acumulada, ocurrió lo que terminó de romper todo. Había dejado al niño en casa de mi madre para poder dormir unas horas antes de entrar al turno de noche. Estaba a mitad de una siesta cuando me despertó una llamada. Un número que no reconocía. Dudé en contestar, pero algo me apretó el estómago. Era una enfermera. Me preguntó si era familiar del niño. Dije que sí, de inmediato. Me dijo que no me preocupara, que estaba bien, pero que lo habían encontrado solo en un parque, a pocas cuadras de la casa de mi madre. Que necesitaban que alguien fuera a buscarlo. Salté de la cama, me vestí a toda velocidad y manejé como un loco. No recuerdo los semáforos, ni el tráfico. Solo sé que llegué al hospital con el corazón en la garganta. Allí estaba él. Sentado en una camilla, abrazando un osito de peluche que claramente no era suyo. Tenía un raspón en la rodilla, pero estaba bien. Me vio y sonrió. Corrió hacia mí como si nada hubiera pasado. Me explicaron que lo habían encontrado llorando, solo, junto a un tobogán. Nadie alrededor. No sabían cuánto tiempo llevaba ahí. Firmé todo, lo abracé y salí con él en brazos. En el camino, intenté llamar a mi madre. A mi hermana. Nadie atendía. Cuando llegué a la casa, finalmente mi hermana salió al porche. Traía el celular en la mano, como si todo estuviera en orden. Al verme con el niño, su rostro cambió. Se puso blanca. No esperé un segundo. ¿Dónde estabas? Le grité. Empezó a tartamudear. Que había ido al supermercado. Que solo fue un momento. Que el niño estaba jugando en el jardín. Que no entendía cómo había pasado. Sabía que mentía. Lo vi en su cara. Y no aguanté más. Le grité todo. Que era una irresponsable. Que no merecía ser madre. Que lo había puesto en peligro. Que si algo le hubiera pasado al niño, jamás me lo perdonaría. Jamás la perdonaría. Ella lloraba, gritaba que yo no entendía. Que estaba sola. Que hacía lo que podía. Que todo era culpa de los hombres que la habían usado y abandonado. Esa noche tomé una decisión que no pensé que tendría que tomar jamás. Llamé a un abogado. Le conté todo. Le dije que quería saber cómo pedir la custodia del niño. Temporal, permanente, lo que fuera. No me importaba. No podía seguir en manos de alguien que lo dejaba solo en un parque. Ni siquiera confiaba ya en mi madre. El abogado fue directo. Iba a ser difícil. Mi hermana iba a pelear, aunque no fuera por amor, sino por orgullo. Pero yo estaba listo. Había cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. La noticia de que había iniciado el proceso de custodia no tardó en circular. Como una chispa en una habitación llena de gas, bastó un susurro para que explotara todo. Los mensajes no se hicieron esperar. Las llamadas. Las amenazas veladas. De pronto, toda la familia se dividió. Algunos decían que estaba haciendo lo correcto, que el niño necesitaba estabilidad. Pero otros decían que era un traidor. Que cómo podía quitarle un hijo a su propia hermana. Mi madre fue la primera en estallar. Me llamó, llorando al principio, después gritando. Que era un monstruo. Que cómo podía hacerle eso a mi hermana. Que lo que debía hacer era ayudar, no robarle al niño. Que lo único valioso que ella tenía, se lo estaba quitando yo. Intenté explicarle. Que esto no era venganza. Ni un castigo. Era protección. Pero no me escuchaba. No quería escuchar. Y entonces mi hermana hizo lo que siempre había sabido hacer, torcer la historia. Fue casa por casa, pariente por pariente. Les contó una versión adulterada de todo. Dijo que yo la había amenazado, que quería quitarle al niño por odio, que estaba manipulando las cosas para arruinarle la vida. Muchos le creyeron. ¿Y cómo no? Es más fácil ver a un hombre solo como el villano que aceptar que tu hija, tu sobrina, tu prima, no es la persona que creías. Algunos que había conocido toda mi vida me bloquearon de las redes. Otros me mandaron mensajes diciéndome que era una basura. Algunos incluso insinuaron que, si seguía adelante, habría consecuencias. Tuve que cambiar mi número. Dejar de publicar cualquier cosa. Empecé a mirar por encima del hombro. No por miedo físico. Por miedo a perder al único ser que ahora me importaba. El niño seguía viniendo a casa. Jugábamos.
Le leía cuentos. Me abrazaba. Reía. Él no entendía. Y yo sentía que el tiempo se me escapaba, que en cualquier momento me lo podían arrebatar. Que podía perderlo. Y entonces, una tarde, sin aviso, el niño dijo algo que me heló por dentro. Estábamos en el suelo del apartamento, armando una pista de autos de juguete, y lo dijo como quien habla del clima. Mamá dijo que si me porto mal me va a dejar solo en el parque otra vez. Me paralicé. Le pregunté despacio, sin asustarlo, qué quería decir. Me contó, con palabras de niño, que no era la primera vez. Que a veces su mamá se iba, lo dejaba solo, y le decía que si lloraba o le contaba a alguien, no iba a volver. No supe si llorar o gritar. Lo abracé fuerte. Le prometí que nunca iba a estar solo conmigo. Que no tenía que tener miedo. Esa misma noche documenté todo. Grabé un relato. Escribí lo que me había contado. Llamé a mi abogado. Le pasé todo. Y con eso, el proceso avanzó como nunca. Servicios sociales visitaron la casa. Psicólogos infantiles evaluaron al niño. Llamaron a mi hermana para una evaluación. Y, como era de esperarse, ella colapsó. Me acusó de manipular al niño. De lavarle el cerebro. Pero los profesionales no son tontos. Vieron las señales. Las contradicciones. La verdad. Se emitió una orden, el niño quedaba bajo mi custodia de forma temporal, hasta que se resolviera el juicio definitivo. El día que fui a firmar los papeles al tribunal, ella estaba ahí. No me habló. No lloró. No suplicó. Me miró con un odio que quemaba. Y por un instante sentí lástima. Pero me duró poco. Pensé en ese niño solo en el parque. Y recordé por qué estaba haciendo todo esto. Al salir del juzgado, mi madre no me dirigió la palabra. Caminó al lado de mi hermana, como si yo no existiera. Ese día lo entendí, ya no tenía familia. Solo tenía a ese niño. Tener la custodia temporal no era un triunfo. Era un cambio total de vida. Dejé de ser el tío que pasaba unas horas jugando, y me convertí, sin tiempo para prepararme, en padre a tiempo completo. Comidas, colegio, ropa limpia, vacunas, noches sin dormir. Todo. Absolutamente todo caía sobre mí. El primer mes fue brutal. El niño se despertaba cada noche llorando, llamando a su madre. Preguntaba por qué no podía verla. Yo me sentaba en el borde de su cama, le acariciaba el cabello, le mentía lo mejor que podía. Está ocupada, va a venir pronto. Mentiras blancas. Mentiras necesarias. Mientras tanto, mi hermana hacía su propia guerra. Publicaba fotos antiguas del niño, textos largos sobre la injusticia que estaba viviendo, cómo le habían arrancado a su bebé, cómo yo había destruido su vida. Nunca me mencionaba, pero todos sabían de quién hablaba. Sus amigos la apoyaban, la defendían, la consolaban. Yo no respondía. ¿Para qué? La verdad no se discute en redes sociales. Un día, llegó una carta del juzgado, una nueva audiencia. Iban a decidir si la custodia temporal se volvía permanente. Temblé. No por miedo a perder, sino porque sabía lo que se venía. Sabía que mi hermana iba a pelear sucio. Y lo hizo. En la audiencia, su abogado me atacó por todos lados. Dijo que yo no tenía estabilidad económica, que no tenía experiencia como padre, que vivía en un lugar demasiado chico. Que trabajaba demasiado como para cuidar de un niño. Mi hermana se mostró perfecta, lágrimas en los ojos, voz quebrada, el discurso ensayado al milímetro. Una madre despojada injustamente. Pero yo tenía algo que ellos no, la verdad. Tenía los informes de servicios sociales. Las evaluaciones psicológicas. Tenía pruebas. Tenía a ese niño, que ahora dormía tranquilo cada noche, que ya no lloraba desconsolado. Y cuando me tocó hablar, no oculté nada. Dije que no era perfecto. Que no estaba preparado. Que nunca planeé esto. Pero que lo amaba. Que daría todo por él. Que jamás lo dejaría solo en un parque. La jueza no tardó en dar el veredicto, custodia permanente. Mi hermana mantendría derechos de visita, pero siempre supervisados. Mi hermana rompió en llanto. No por el niño. Por ella. Por haber perdido. Por no haber podido controlar el relato. Salimos del tribunal. El niño me tomó de la mano. No entendía todo lo que había pasado, pero me miraba con esos ojos enormes, llenos de confianza. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Cambié de turno en uno de mis trabajos, busqué una guardería de confianza, empecé a ahorrar para mudarnos a un lugar más grande. Había días que colapsaba. No dormía, no comía bien. Pero cada noche, cuando veía al niño dormido, su respiración tranquila, sabía que había hecho lo correcto. Y justo cuando pensé que lo peor había quedado atrás, llegó la última traición. Un par de semanas después del juicio, encontré una carta certificada en mi buzón. No era del juzgado ni de servicios sociales. Era de un despacho de abogados. Mi hermana me estaba demandando. No por la custodia. Por difamación. Sí, difamación. Según ella,
Todo lo que yo había dicho durante el proceso legal, las pruebas, los informes, incluso lo que el niño había contado, habían dañado su imagen y reputación. Pedía una compensación económica absurda. Un monto que yo, trabajando 2 empleos, ni en 5 vidas podría reunir. Me quedé mirando esa hoja como si fuera una broma pesada. Pero no lo era. Era real. Mi hermana, después de todo lo que había hecho, aún creía que era la víctima. Y ahora quería arrastrarme con ella al barro. Pensé en ignorarlo. Pero mi abogado me detuvo de inmediato. Si no respondía, podía perder por defecto. Así que, otra vez, papeles, abogados, estrés, dinero que no tenía. Vendí cosas, recorté todo lo que pude. Cada centavo que no era para el niño, era para defendernos de ella. Y en medio de esa guerra absurda, algo inesperado ocurrió. La gente que me rodeaba, los vecinos, antiguos amigos que habían guardado silencio, comenzaron a acercarse. Me ofrecían ayuda, una comida caliente, alguien que cuidara al niño mientras trabajaba, incluso palabras de aliento. Ahí entendí algo que debía haber comprendido antes: la familia no siempre es la que comparte tu apellido. A veces, es la gente que elige quedarse cuando todo se cae. A veces, la familia la construyes tú. Finalmente, llegó el día de la audiencia por la demanda. Mi hermana entró al tribunal maquillada, elegante, con una carpeta llena de supuestas pruebas. Su abogado la pintó como una mujer destruida por un hermano cruel. Yo no tenía teatro. Tenía la verdad. Mi abogado fue al grano. Mostró los informes, las evaluaciones, las visitas de servicios sociales. Documentos oficiales. Testimonios. Grabaciones. No eran opiniones. Eran hechos. La jueza escuchó todo. Y desestimó la demanda. No solo eso, multó a mi hermana por abuso del sistema judicial. No era mucho dinero, pero era algo simbólico. Una confirmación de que no estaba loco. De que todo esto no había sido en vano. Cuando salimos del tribunal, ella ni siquiera me miró. Se subió a un coche y se fue. Desde entonces, no he vuelto a saber de ella. Ahora, mi vida sigue. Con el niño. Con su risa. Con sus preguntas difíciles. Con sus pesadillas y sus abrazos. No es fácil. A veces no llego. A veces me canso. Pero él está bien. Y eso basta. Hay noches en que me pregunto si algún día entenderá todo. Si sabrá por qué hice lo que hice. Si me lo agradecerá o si me lo reprochará. No tengo esa respuesta. Pero tengo otra más simple. Nunca más estará solo en un parque. Nunca más será el daño colateral de los errores de los adultos. Eso, al menos, puedo prometerlo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.